Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy de Fitmeter Student en redes sociales. Como ya sabéis, soy médico, entrenador personal, formulador para Efficient Science y hago divulgación científica, y esto chicos es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vengo a hablaros sobre los nitratos y el rendimiento deportivo, ¿vale? Tema de, bueno, actualidad, pero actualidad de la buena. Tema de muchísima actualidad, está saliendo mucha evidencia científica sobre el uso de nitratos en rendimiento deportivo, y esto es precisamente de lo que vengo a hablaros, ¿vale? Si os interesa la nutrición deportiva y la suplementación deportiva, chicos, este es vuestro vídeo porque va a estar cargado de información que os interese. Luego también destacar que delante de la evidencia, o sea, del peso de la evidencia científica que hay sobre el potencial de los nitratos en el rendimiento deportivo, ya sabéis que con Efficient Science y Enfi Nutrition trabajamos para traer los mejores productos del mercado a vosotros. ¿Y qué hemos conseguido? Pues la mejor patentes de nitratos del mercado, como es Oxystorm, disponible para todos vosotros. Ya lo tenéis disponible en Enfi Nutrition y Efficient Science, ahí lo tenéis, ¿vale? Mejor patente de nitratos del mercado. Luego os cuento por qué, pero este vídeo, como os digo, va a estar cargado de información, tanto os interesa el producto como si no. Este es un vídeo que pienso que lo vais a disfrutar mucho. Lo he enfocado como las clases, como mis formaciones que doy, ya sean formaciones en universidades, en máster, las formaciones que podéis comprar en mi web. Lo he enfocado tal cual. Por tanto, la calidad que he intentado poner aquí es máxima. Así que espero que os guste mucho, ¿vale? Vamos a ello. Primero, los nitratos no son nada ajenos en nuestra alimentación. De hecho, están muy presentes en alimentos frecuentes como son verduras y hortalizas, especialmente las verduras de hoja verde, como pueden ser espinacas, cale, lechuga y demás, y también en la remolacha. Por esto he puesto esta diapositiva del zumo de remolacha, que también lo encontráis mucho en la literatura científica, donde los estudios se hacen con beetroot juice, es decir, con remolacha, ¿vale? Por tanto, los nitratos no son nada ajenos a nuestra alimentación, están bastante presentes, ¿sí? Por tanto, no es algo que os esté diciendo que es totalmente nuevo o no, sino que es algo que consumimos a diario, o que deberíamos consumir a diario, ¿vale? El potencial de los nitratos no solo se queda en nutrición deportiva, sino que también hay un potencial en salud muy importante, y de hecho hace años que se está investigando el efecto de la vía de nitrato, óxido nítrico, ¿vale? O nitrito, óxido nítrico, perdonad, de esa vía, que podría ser beneficiosa para algunas patologías como insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección preservada, donde el efecto aumentador de la vasodilatación y aumentador de la precursión del óxido nítrico, que hablaré más adelante de ello, pues tendría un efecto positivo en esta patología, ¿no? Y también lo encontraríamos en otras patologías muy frecuentes, como es la hipertensión arterial. El hecho de que los nitratos sean un aumentador, un precursor del óxido nítrico, tendría un importante efecto vasodilatador que en patologías como la hipertensión arterial pues sería de muchísimo interés. De hecho, aquí vemos que fuentes habituales de nitratos causan una disminución tanto de la presión sistólica como de la presión diastólica, y por tanto el interés también de la industria para ver su aplicación en patologías está creciendo y está siendo muy investigado, ¿vale? Por eso también encontramos cada vez más investigación y más evidencia científica. ¿Cómo actúa los nitratos? Pues bien, destacar que su principal acción, aunque es verdad que nos queda mucho por conocer en cuanto a sus mecanismos de actuación, su principal actuación es a nivel de precursor del óxido nítrico. Y recordemos que el óxido nítrico es una molécula de señalización con importantes funciones en nuestro cuerpo. Funciones como aumento de la angiogénesis, es decir, aumento de la vasculatura a nuestros órganos, aumento de la respiración mitocondrial, aumento de la biogénesis mitocondrial. También había ese aumento de la vasodilatación, ¿vale? El aumento de la vasodilatación que hemos comentado que tiene importantes efectos en la salud a nivel de reducción de la presión arterial, mejora de arteriopatías periféricas en pacientes con fallo cardíaco con fracción de eyección preservada. Aquí tendría la vasodilatación un importante efecto. Además, también tiene un efecto en la homeostasis del calcio, controlaría el calcio y esto nos ayudaría a regular también la contracción muscular, importante, y también tiene un efecto sensibilizador a la insulina, aumentando la captación de glucosa por los órganos periféricos, entre ellos el músculo. Y todo esto a nivel de
rendimiento deportivo o a nivel de nutrición deportiva, se trasladaría con una reducción de la fatiga, un aumento del rendimiento deportivo y un aumento también de la eficiencia del ejercicio, es decir, nos cuesta menos trabajo generar energía y por tanto somos más eficientes, ¿vale? Fantástico. ¿Y por qué? Es decir, y esto del óxido nítrico ya me suena de antes, ¿no? Seguro que algunos de vosotros lo pensáis y decir, bueno, Antel, pero ya hay en el mercado suplementos precursores del óxido nítrico. Y sí, es verdad, o sea, hay suplementos como es la arginina o, por ejemplo, la citulina. Decir que es mejor la citulina que la arginina porque la citulina es más eficiente, es decir, necesitamos menos dosis para obtener los mismos beneficios que obtendríamos con una dosis mayor de arginina, por tanto, citulina for the win. Y la cuestión es que sí, ya hay sustancias precursoras del óxido nítrico, pero lo que vemos, ¿vale? Es que antes creíamos que solo podíamos obtener este óxido nítrico en una vía de obtención del óxido nítrico dependiente de oxígeno, es decir, que con alta cantidad de oxígeno y con los precursores de óxido nítrico como arginina y citulina obteníamos o podíamos conseguir aumentar la cantidad de óxido nítrico, pero lo que hemos visto con el tiempo es que también podemos obtener ese óxido nítrico mediante la suplementación o la alimentación con nitratos, ¿vale? Por la vía de nitrato, nitrito, óxido nítrico. Esta vía se activa o podemos obtener óxido nítrico en esta vía cuando no hay oxígeno, en situaciones de hipoxia y acidosis. ¿Y dónde se producen estas situaciones? Pues se produce, por ejemplo, en ejercicio anaeróbico a nivel muscular, ¿vale? Y por tanto, por eso esa aplicación de los nitratos en deportes donde hay un componente anaeróbico muy elevado, ¿vale? Además también, ya os lo comentaré más adelante, pero se postula, se hipotetiza que el músculo, y especialmente el músculo con una alta cantidad de fibras tipo 2, sería un reservorio de nitratos, ¿vale? Y ese reservorio, esa reserva de nitratos nos permitiría en momentos de baja concentración de oxígeno obtener ese óxido nítrico y la obtención de ese óxido nítrico nos permitiría esos beneficios que hemos visto en el rendimiento de la suplementación con nitratos. Por tanto, mensaje. Podemos obtener óxido nítrico por dos vías. La vía dependiente de oxígeno, que también necesitaríamos citulina y arginina, o la vía independiente de oxígeno, donde intervendrían los nitratos. ¿Es una vía mejor que la otra? No, ambas nos proporcionan beneficios, son dos vías distintas. Suplementarnos con unos o con otros nos puede dar, con unos y o con otros nos puede dar beneficios, ¿vale? Porque vemos que ambas vías tienen un papel en la inducción y en la precursión del óxido nítrico y por eso tendría sentido la suplementación con uno y o con el otro, ¿vale? Y lo que vemos aquí, me gusta mucho esta imagen donde vemos que en condiciones de alta cantidad de oxígeno, lo que básicamente la vía que va a predominar va a ser la vía, como os digo, del ENOS con los sustratos de la arginina, citulina y demás, y en situación donde hay esa situación más anaeróbica, predominaría la obtención de óxido nítrico mediante los nitratos. Como os comentaba, ¿vale? El nitrato incrementa y optimiza la función de las fibras musculares, especialmente las de tipo 2, que son las más frecuentes en deportes anaeróbicos. Además, pues como os decía, va a aumentar la eficiencia del ejercicio, va a aumentar la respiración mitocondrial, interviene en la regulación y en la homeostasis del calcio, aumenta la vasodilatación, aumenta la captación de glucosa y disminuye la fatiga en el músculo, ¿vale? Por tanto, todos estos beneficios son los que nos proporcionarían los nitratos, ¿vale? En la vía, como veis, independiente de oxígeno, ¿sí? Y por eso en deportes anaeróbicos va a tener tanta importancia. En cambio, y eso también hay que destacarlo, es que en deportes más prominentemente aeróbicos o sin componente anaeróbico, porque también lo que hay que ver es que los nitratos en, por ejemplo, deportes de equipo donde tienen componentes anaeróbicos, pues incluso en estos deportes que no son puramente anaeróbicos, pero que sí que tienen componentes de alta intensidad, como por ejemplo el fútbol, pues se ha visto que los nitratos también tienen un efecto positivo, ¿vale? Y esto hay que recalcarlo y pienso y considero que es muy importante. En cambio, en deportes más de endurance, donde hay un esfuerzo pues de menos intensidad, donde predomina más un esfuerzo aeróbico, ¿vale? Vemos que en sujetos muy entrenados quizás no tendría tantos beneficios, que no significa que no tenga, sino que no tendría tantos o en un grado tan elevado como vemos en deportes anaeróbicos, ¿no? Luego ya
voy a profundizar más en este tema. Lo que os quería destacar es esto, lo que os decía al principio, y esto hay que destacar, importante, que esto es un estudio en ratas, ¿vale? Y esto es una hipótesis, pero que el músculo podría actuar como un reservorio, es decir, como un órgano que almacena este nitrato. El almacenamiento de los nitratos, especialmente, y lo que vemos es que en deportes anaeróbicos y especialmente en fibras musculares de tipo 2, estos nitratos serían utilizados para producir el óxido nítrico, y el óxido nítrico pues ejercería las funciones que tiene positivas sobre el rendimiento y sobre la masa muscular, ¿no? Perfecto. Y todo esto, todas estas aplicaciones fisiológicas que hemos estado hablando, tienen una relevancia y un impacto en los estudios. Y en los estudios vemos que numerosos estudios con alto grado de evidencia han visto que la suplementación con nitratos, tanto en deportes de larga duración, como os decía, como en actividades más cortas, ¿vale? Y en ejercicio intermitentes con momentos de alta intensidad, pues especialmente los de alta intensidad, la suplementación con nitratos nos causa una disminución de la fatiga de entre el 4 y el 25%. Por tanto, pienso que esto es muy significativo. Bien, y ahora para concretar un poquito más y para ir a ver algunos estudios, quiero presentaros este estudio de Mosher sobre los nitratos y deportes de fuerza. Concretamente se daban nitratos a 12 hombres que ya eran experimentados en el deporte de fuerza, eran sujetos sanos, jóvenes, tenían entre 21 y 25 años, si no recuerdo mal, y es un estudio a doble ciego muy importante, ¿vale? Doble ciego con grupo placebo, cruzado y randomizado. ¿Qué me gusta mucho y por qué digo que es un buen diseño de estudio? A mí me gusta mucho, sobre todo, que sea doble ciego, esto es muy importante, es decir, nadie conoce qué está tomando un grupo y qué otro, y el tema cruzado, ¿vale? El tema cruzado significa que los 12 sujetos en un momento son grupo control y en otro momento están tomando nitratos. ¿Y por qué es tan positivo esto? Pues básicamente porque eliminas la variabilidad interpersonal. Este argumento de no, es que todo el mundo es que todo el mundo es un mundo. Es verdad, cada persona es un mundo, sí, es verdad, cada persona es un mundo. Pero el uso de este diseño cruzado hace disminuir la variabilidad interpersonal, porque el grupo que es placebo en un momento es luego un grupo activo tomando nitratos, ¿vale? Por tanto, muy interesante. Y luego también el hecho de que sea un diseño cruzado te permite potencialmente aumentar la N, aumentar el número de sujetos en el estudio, porque si por ejemplo tienes 12 sujetos y haces un diseño no cruzado, tendrías que poner 6 en grupo placebo y 6 con nitratos, ¿vale? En cambio, al hacerlo así, pones 12 en un momento suplementación con nitratos y 12 en otro momento suplementación con grupo control. Por eso está también hecho y me gusta, y pienso que es un muy buen diseño del estudio. Lo que vemos es que estos sujetos en press de banca mejoraban la cantidad de repeticiones que hacían hasta el fallo muscular, y por tanto al final del entreno habían movido más kilos y el volumen total de entrenamiento era mayor, porque se reducía la fatiga y aumentaba el número de repeticiones hasta el fallo muscular. Y de hecho en junio de 2020, es decir, hace muy poco, creo que salió hace 2 semanitas, salió esta revisión sistemática donde se cogen todos los estudios de el uso de nitratos en deportes de fuerza y todos nos reportan pues un aumento del rendimiento por una reducción de la fatiga, entre otros mecanismos, ¿no? Pero aquí vemos pues estos estudios y nos hace ser conscientes del tremendo potencial y la realidad que son los nitratos en los deportes de fuerza. Luego en deportes de endurance, como os decía, va a ser un poco distinto. Es decir, tenemos evidencia positiva, pero no tenemos tanta. Tenemos efecto positivo, pero no tenemos tanto, ¿vale? Ahí hay que hacer esta distinción. ¿Por qué? Pues básicamente, como os decía, esta vía de nitrato-nitrito óxido nítrico va a ser especialmente importante en condiciones de anaerobiosis, es decir, donde en esfuerzos anaeróbicos y también en esfuerzos donde hay esas vías musculares, esas fibras musculares de tipo 2, ¿vale? Va a ser donde va a tener un mayor impacto. Va a ser donde la suplementación con nitratos va a tener un mayor impacto, pero no significa que no tenga un impacto positivo aquí, y eso es lo que voy a aclarar. Pero sí que es verdad que no tiene tanto impacto positivo. De hecho, lo que veíamos es que en sujetos de endurance muy entrenados, con alta cantidad de fibras musculares de tipo 1 y demás, pues no veíamos efectos positivos. Pero en este metaanálisis lo que nos dice, uno, es que los efectos de los nitratos no están tan claros, pero de todas formas se encuentran resultados positivos en 2 aspectos. Una disminución del V2 max a la misma intensidad, es decir, una reducción del consumo de oxígeno a la misma intensidad y una disminución del tiempo hasta quedarse exhaustos. Y eso, como nos comenta en las conclusiones del artículo, es que
en ambos casos sugiere un efecto positivo de los nitratos, ¿vale? En los deportes de endurance, aunque no sea tan positivo como los deportes de fuerza y aún nos falte más evidencia en los deportes de endurance, sí que parece que tendría un impacto positivo, ¿vale? Y esto pienso que hay que considerarlo, hay que estar atentos a la nueva evidencia, pero tendría un impacto positivo, obviamente con las limitaciones que he comentado de fibras tipo 1 y del tipo de ejercicio, que todo esto obviamente va a condicionar los resultados encontrados del uso de nitratos en cada uno de los deportes que analicemos, ¿vale? Perfecto, seguimos. Efectos de los nitratos en hipertrofia muscular. Esto me parece muy interesante, ¿vale? Y esto está relacionado con el bombeo. A todos nos gusta tener un buen bombeo, ¿vale? Ir al gimnasio, pillar un buen bombeo. Es una sensación muy buena. De hecho, Arnold la comparaba, mitiquísimo Arnold, la comparaba con el hecho de llegar al orgasmo. Yo, no sé, la comparación me parece un poco extrema. Me gustan ambas cosas, creo que me gusta más lo segundo que lo primero, pero bueno, lo dejamos ahí, que me voy por las ramas y no es el tema de este vídeo, pero para también dar un poco el toque más, más de humor, ¿no? La cuestión, sabemos que en la hipertrofia muscular, ¿vale? El mecanismo principal es la tensión mecánica. La tensión mecánica la conseguimos mediante el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza generamos una tensión que activa los mecanotransductores. La activación de estos mecanotransductores son los que son capaces de transformar una energía mecánica en señales químicas. Y estas señales químicas es aumento de la síntesis proteica, disminución de la degradación proteica. Y eso es potencialmente lo que nos puede condicionar esta hipertrofia muscular. Lo que vemos es que ese bombeo podría también podría ser parte de la activación de esa tensión mecánica. ¿Y cómo sería parte de la activación de esa tensión? Me explico. Cuando nosotros estamos entrenando tenemos una vasodilatación de las arterias con una disminución del flujo venoso, ¿vale? Por la contracción y la dificultad de la salida del flujo venoso, y eso causa también una extravasación del líquido y aumenta lo que decimos el cell swelling o la cantidad de agua que hay en ese músculo. Esa cantidad de agua que tenemos lo que genera es el cell swelling, y este cell swelling, esa inflamación de la célula, puede activar los osmoreceptores. Los osmoreceptores detectan ese bombeo, ese aumento del volumen muscular transitorio, y puede también activar esos mecanismos de aumento de la síntesis proteica y disminución de la degradación proteica. Por tanto, parece que ese cell swelling, que esa inflamación, ese bombeo también tendría un impacto positivo en la tensión mecánica. Recordemos, la tensión mecánica es lo principal. No debes olvidarte que debes entrenar fuerte con una sobrecarga progresiva y que no es suficiente el entrenamiento a bombeo, pero que el bombeo sumado a la tensión mecánica pues puede contribuir a generar ese efecto positivo en la tensión mecánica. Y me diréis, ¿y aquí qué pinta el óxido nítrico? Pues bien, recordemos que el óxido nítrico es un vasodilatador. Si yo, mediante la vasodilatación, hago que llegue más sangre al músculo, potencialmente voy a tener más cell swelling, es decir, voy a tener más hinchazón, más inflamación, y esa inflamación pues puede condicionar una mayor respuesta a nivel de los osmoreceptores y mayor mecanotransducción, aumentando esa señal pro anabolismo, ¿vale? Y pro tensión mecánica y pro inducir pues adaptaciones destinadas a la hipertrofia muscular, ¿no? Por tanto, aquí viene el potencial que tiene los suplementos promotores del óxido nítrico en la hipertrofia muscular, ¿vale? Fantástico. Bien, ¿dónde podemos obtener los nitratos? Hemos visto y tenemos claro que los nitratos los podemos obtener de alimentos, ¿vale? Como son las verduras de hoja verde, algunos tipos, como os decía también, la remolacha y algunos otros tipos de alimentos, ¿vale? Sí que es verdad también que por tema de disponibilidad y demás, quizás a veces, por lo que sea, no puedes obtener la cantidad de nitratos de estas fuentes, ya sea por practicidad, ya sea por la ingesta que tengas que hacer de ellos, o por lo que sea, ¿vale? De todas formas, deciros que yo siempre os voy a recomendar, como siempre, el consumo de frutas y verduras abundantes, independientemente de obtener los beneficios de los nitratos o no. Las frutas y verduras tienen beneficios brutales y hay que comerlos, ¿vale? Pero lo que os queremos traer es pues la mejor patente de nitratos del mercado. Esta es Oxystorm. Oxystorm es un extracto estandarizado de espinaca roja, ¿vale? Con un 9% de contenido de nitratos.
¿Por qué es tan importante el extracto estandarizado? Pues porque siempre estás consumiendo lo mismo. Es decir, en cada cantidad de Oxystone vas a tener, en una cantidad de X de Oxystone vas a tener un 9% de contenido de nitratos y por tanto puedes controlar perfectamente la ingesta de nitratos que estás haciendo, ¿vale? Luego, además, por practicidad, si por ejemplo no puedes comer determinados o no te puedes hacer un zumo de remolacha antes de irte a entrenar o no puedes, por lo que sea, ya sea por las características del trabajo, porque no pasas por casa antes, por lo que sea, pues oye, el Oxystone es tu suplemento. Fácil, en polvo, también en polvo es algo muy importante porque la absorción de los nitratos se empieza en la lengua, ¿vale? Por las bacterias comensales que tenemos en la boca, pues va a generar óxido nítrico desde el momento de la lengua. Por eso también lo hemos hecho en polvo y no en comprimidos, porque creo que hay otra marca que lo tiene, pero en comprimidos, y me parece que es quitar el potencial, recortar el potencial de algo que me parece muy top. Y luego destacar también que Oxystone, por los laboratorios Arjuna, es un suplemento de una altísima calidad, ¿vale? Es, como os digo, la mejor patente de nitratos del mercado, no lo digo yo, lo dicen pues porque hay la mayor cantidad de estudios clínicos y es una patente, como os digo, es una patente cara, es un producto, como os digo, de muchísima calidad y que pienso, viendo toda la evidencia científica, que hay que valorar y que hay que considerar en determinados contextos y si vuestro objetivo es el aumento del rendimiento deportivo. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cuál es el protocolo? Bien, vemos que el efecto agudo, es decir, si tú, por ejemplo, es el primer día, ¿no? Recibes tu producto o te haces el zumo de remolacha y te lo tomas, pues se evidencia que en estas cantidades de nitratos, entre 310 y 560 miligramos, se evidencia que ya hay mejora del rendimiento a las 2-3 horas de administrarte esta cantidad. Pero también lo que vemos es que a medida que van pasando los días, si tú lo tomas de forma continuada, ¿vale? Vemos que tiene un efecto positivo, es decir, que la cantidad de nitratos aumenta y esto podría tener también un efecto positivo en el rendimiento, ¿vale? Por tanto, de forma aguda tiene beneficios, sí, pero el uso crónico parece que podría incluso tener mayores beneficios que el uso puntual de los nitratos, ¿vale? Me parece muy interesante considerar esto de cara a establecer un buen protocolo de uso. Y luego, para terminar, quiero terminar con esto. Esto es una tabla extraída de este artículo de aquí, que como veis, el título es Suplementos nutricionales para el deportista, ayudas ergogénicas en el deporte 2019. Es el documento de consenso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, donde clasifica con grado de evidencia A de aumento de rendimiento deportivo a los nitratos. Es decir, no puede subir más arriba. Grado de evidencia A es el máximo grado de evidencia. Y vemos que los nitratos lo tienen. Y aquí en esta tabla resume muy bien lo que yo os he estado comentando, ¿vale? Básicamente, para no dilatarme mucho más, que el óxido nítrico pues sería el principal, es decir, el aumento del óxido nítrico mediante los nitratos sea el principal mediador, que hay un retraso de la aparición de la fatiga de entre el 4 y el 25% en actividades tanto de corta como de larga duración, un aumento del rendimiento de entre 1 y 3 en actividades de duración inferior de 40 minutos, que sobre todo tiene un efecto en las fibras de tipo 2, ¿vale? Y que también lo podemos utilizar tanto en ejercicios de alta intensidad como en ejercicios que combinan intensidades más bajas pero con picos de alta intensidad como deportes de fuerza. De hecho, en el documento de consenso de la UEFA, donde establece las recomendaciones nutricionales para futbolistas, vemos que también se incluyen los nitratos como un suplemento aumentador del rendimiento. Y aquí vemos, bueno, la aplicación en zumo de remolacha o en suplementos como puede ser el Oxystone, ¿vale? En cuanto a efectos secundarios, pues molestias gastrointestinales, aunque no hay muchas, ¿vale? Fijaros en deportistas con predisposición a alteración de este sistema, es un suplemento bastante seguro, ¿vale? Luego también destacar que no uséis enjuagues bucales porque reduce la absorción de los nitratos a nivel bucal y, como os he comentado, la absorción a nivel de los nitratos empezaba a nivel de la boca y eso es muy interesante y por eso os recomiendo las formas en polvo de los nitratos y no las formas en cápsulas o el uso en zumos, obviamente, ¿vale? Y nada, y aquí tenemos esta presentación sobre los nitratos. Espero que os haya gustado mucho, que haya sido de utilidad, tanto si usáis
y compráis el suplemento, como si no. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Este vídeo tenía una finalidad informativa, de que conozcáis los nitratos, de haber profundizado más. Lo he tratado como si fuera una clase mía. Espero que os haya gustado mucho, espero vuestro feedback, ¿vale? Dejad la manita arriba, compartirlo, comentad, todo esto que ya sabéis y que hacéis. Os agradezco mucho vuestra atención y espero, como digo, que os haya gustado mucho y que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a Efficient Science, la empresa de suplementación con la que trabajo, para hacerlo posible, para hacerme posible pues poder trasladar esta formación y hacerlo de forma gratuita para todos, y poco más. Daros las gracias a todos y un fuerte abrazo. Go on, just do what you do.